Hola, mi nombre es Jaycee Alzate. Bienvenidos a este nuevo video educativo. Hoy, como siempre, traigo un tema súper interesante. Bien, en nuestra sociedad existen una alta gama de afecciones en base a la salud mental. Afecciones que afectan lo que son el estado de ánimo, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. A esto le llamamos trastornos mentales. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de algunos de los principales trastornos mentales que más afectan en nuestra sociedad. Vamos a hablar de su etiología, su epidemiología y aprenderemos a diagnosticar algunos de ellos. Así que te invito a ver este video y acompáñame. Comencemos. Bien, vamos a comenzar hablando de trastornos de personalidad. Pero para entender esto, quiero desglosar un poquito qué es personalidad, qué son rasgos de personalidad y qué termina siendo finalmente un trastorno de personalidad. Cuando hablamos de personalidad, hablamos de un conjunto de rasgos emocionales, cognitivos, conductuales, que caracterizan generalmente a una persona y que ésta influye en su manera de pensar, de sentir y de relacionarse. Los rasgos ya son los patrones que son persistentes de los modos de relacionarse de la persona. Influye su manera de percibir, de pensar sobre sí mismo y se presentan en el contexto social y personal. Ya cuando hablamos de un trastorno de personalidad, hablamos ya de un patrón que es permanente, de conducta y que es intrapersonal y que se desvía de lo esperado culturalmente, manifestándose en áreas cognitivas, afectivas e interpersonales. Causan un gran malestar al individuo que los padece y en ocasiones a la sociedad también. Entonces, bueno, ya espero que hayan comprendido aquí un poquito la diferencia entre ellos, así que comencemos explicando los principales trastornos. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los trastornos del neurodesarrollo. En primer lugar, ¿qué es lo que los caracteriza? Este trastorno se caracteriza es por un déficit del desarrollo que tiene implicaciones tanto a nivel personal como social, como académico y ocupacional. Es importante aquí resaltar que el rango de estos déficits van desde la limitación del aprendizaje hasta el control de las funciones ejecutivas, como lo que es la actividad cognitiva, hasta lo que son las deficiencias globales de las habilidades sociales o de la inteligencia. Esta alteración viene como consecuencia de alguna alteración psicosocial, neuronal, factores como la herencia también, y en ocasiones, pues la combinación de alguna de ellas o ambas. Aquí, bueno, comencemos con la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual también se le conoce como trastorno del neurodesarrollo intelectual o como antiguamente se le conocía, según el DSM-4, por retraso mental. Este es un trastorno que se inicia en el periodo del desarrollo y afecta lo que es el funcionamiento intelectual y adaptativo. Y según los criterios diagnósticos, debe existir deficiencias en el razonamiento de la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, que esto va a afectar lo que es el aprendizaje académico y lo que es las experiencias que éste pueda recibir de estos. Estas deficiencias obviamente pues deben ser comprobadas previamente mediante baterías y evaluaciones psicométricas con pruebas de inteligencia estandarizadas cuyos puntajes estén dos desviaciones estándar de lo que es la media poblacional
Y, por ejemplo, en la escala de Wechsler ya se puede identificar algún problema intelectual cuando se obtiene un coeficiente intelectual por debajo de 69 puntos y en el Binet de 68 puntos. Como segundo criterio, está que se deben presentar deficiencias en el individuo a lo que es a nivel adaptativo. Esto quiere decir que la persona se sale de los estándares que socialmente son aceptados, por lo que esto afecta lo que es la autonomía de la persona, el cumplimiento de las normas y responsabilidades y lo que es la interacción social, ya sea en la escuela, en el trabajo o en la sociedad. Ahora, como tercer criterio, tenemos que las deficiencias que ya les mencioné, que les acabo de mencionar, eh, deben haber iniciado durante el periodo del desarrollo. También podemos encontrar 4 tipos de discapacidad. Encontramos estas discapacidades obviamente son cognitivas y se encuentran desde el nivel leve, moderada, grave y profunda. En esta diapositiva hay un pequeño resumen de lo que son los niveles leve, moderado, grave y profundo. Esto presenta ciertos dominios, se toma en cuenta ciertos dominios para eso. Se toma en cuenta lo que es el dominio social, el práctico y el dominio contextual. No lo voy a explicar porque me va a ir mucho tiempo y necesito explicar otras cositas. Bien, aquí tenemos lo que son los trastornos de comunicación. Entre ellos tenemos lo que es el trastorno del lenguaje, el cual se caracteriza por un déficit. El déficit se ve en su uso generalmente. El trastorno fonológico, el cual se caracteriza por un déficit en el aula, el trastorno de la comunicación social, el cual, pues como su nombre bien lo dice, es un déficit en la comunicación social. Y finalmente el tartamudeo, el cual es una alteración de la fluidez normal y lo que es la producción motora del habla. Un ejemplo, un ejemplo de esto se evidencia lo que es en el trastorno del espectro autista, ya que ellos tienen un déficit lo que es en la comunicación social, un déficit en la interacción social, déficit en el comportamiento, en los comportamientos comunicativos no verbales y lo que son en la habilidad de mantener y hacer entenderse en las relaciones. Otro ejemplo de ello se vería en el déficit de atención e hiperactividad. Ya podemos ver que este tiene como característica principal lo que son los problemas de atención y desorganización, lo cual pues se evidencia en, una capacidad de seguir lo que son tareas que pareciera que no escucha, se pierden, la persona suele perder los materiales que tiene usualmente, es bastante frecuente que ocurra eso, de manera excesiva lo hace, y cosas así por el estilo. Y por supuesto lo que es la hiperactividad y la impulsividad, lo cual pues se evidencia a través de movimientos nerviosos, la incapacidad para permanecer sentados en algún lugar, la intromisión en actividades de otras personas y bueno, esas son pues sus características más resaltantes, ¿no? Bien, finalmente pasemos a lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Estos incluyen el trastorno de desarrollo de la coordinación, del cual haría referencia a lo que es a un déficit en las habilidades motoras coordinadas. En segundo lugar, tenemos que el trastorno
suelen presentar movimientos estereotipados en el cual pone en evidencia pues lo que son los comportamientos motores repetitivos, como por ejemplo suelen golpearse la cabeza, torcer el cuerpo, agitar las manos y bueno, pues finalmente tenemos lo que es el trastorno de TIC. El trastorno de TIC se caracteriza por la presencia de tics motores o vocales y bueno, son movimientos súbitos, rápidos y estereotipados. Un ejemplo de ello sería lo que es el trastorno de Tourette, el cual pues se caracteriza por tics motores y vocales y un curso sintomático fluctuante. Y pues la manera de identificar este trastorno es ver que la persona pues parpadea, encoge los hombros, emite sonidos de una manera así como excesiva. Obviamente son involuntarios. Entonces, pues aquí podemos ver un ejemplo de este trastorno también. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el trastorno específico del aprendizaje, el cual pues se diagnostica cuando hay un déficit específico, lo que es en la capacidad de percibir y de procesar la información eficientemente. Entonces, lo que nos daría la evidencia a esto es que habría un impedimento del aprendizaje del sujeto. Entonces, se observarían bastantes dificultades en la persona que lo padece en el área de la escritura, en la lectura, las matemáticas, entre otras cosas. En su etiología tenemos que existen factores genéticos, prenatales, perinatales, postnatales, eh, como por ejemplo en el factor genético podemos encontrar que se encuentran mutaciones genéticas en el trastorno metabólico, en los prenatales como deficiencias nutricionales o infecciones maternas. También puede ser que se hayan presentado complicaciones durante el parto o que el individuo haya sufrido meningitis o haya estado expuesto a ambientes o exposiciones tóxicos. Bien, estoy tratando de resumir todo, todo lo que pueda porque es bastante amplio este tema, entonces si nos extendemos va a durar bastante y todavía faltan algunos trastornos por explicar. En la parte epidemiológica tenemos que se pueden ver afectados entre el 5 y el 10% de la población, con un comienzo típico en la infancia y antes de la pubertad. Y que esta condición podemos ver que se mantiene a lo largo de la vida del sujeto. También hay investigadores que recientemente han apuntado o entre sus aportes dicen que hay razones para ser optimistas. Esperemos que así sea. En el tratamiento tenemos que depende en gran medida del tipo y del grado del trastorno que pueda tener el individuo. En el tratamiento se pueden incluir la parte farmacológica, la terapia, también donde se procura incluir intervenciones conductuales, es importante también la rehabilitación neuropsicológica, lo que es el apoyo psicosocial, entre otras cosas, obviamente dependiendo el grado y el tipo que presente el individuo. Y ahora como pronóstico, pues se dice que algunos trastornos del neurodesarrollo se pueden solucionar mediante una intervención y tratamiento adecuado, mientras que otros trastornos del neurodesarrollo que son crónicos, aún así, si tiene una intervención correcta, efectiva y a tiempo, permite disminuir o eliminar lo que son los síntomas del trastorno en cuestión. Ok,
Vamos a hablar de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental con afectación cerebral grave y pues las personas que la padecen pueden escuchar voces que a veces no están allí. Ellos pueden pensar que otras personas quieren hacerle daños y a veces no tiene sentido cuando hablan. No tienen coherencia ni nada de esto. Este trastorno hace que sea bastante difícil para ellos mantener un trabajo o pues cuidar de sí mismos. Aquí encontramos todo lo que es la familia de la esquizofrenia, todas las diferentes presentaciones, por así decirlo, ¿no? Está el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo y bueno, toda esta gran variedad. Cabe destacar que para diagnosticar un trastorno es muy importante tener en cuenta lo que es la frecuencia, la intensidad y la duración, sobre todo los tiempos. Más adelante lo vamos a ver en los criterios. Los criterios nos van a decir si el trastorno dura 2 semanas, un mes, 6 meses, un año. Eso nos va a definir y nos va a dar camino y nos va a dar más luces sobre qué trastorno puede estar padeciendo la persona. Bueno, continuemos con la siguiente lámina. Vamos allá. En su etiología, en la etiología de la esquizofrenia, aún no se conocen muy bien lo que son las causas de este trastorno, pero los investigadores piensan que la combinación de la genética, la química del cerebro y el ambiente contribuyen lo que es al trastorno de este desarrollo. A pesar de que la investigación no se ha logrado, no, en las investigaciones los científicos no han logrado identificar como la causa precisa de la anomalía. Este, Ellos dicen que han logrado identificar lo que son anomalías genéticas, anatómicas y electrofisiológicas constantes en todos los pacientes. No todos los pacientes presentan las mismas características. Esto es lo que confunde, porque no todos tienen el mismo tiempo, no todos se presentan igual. Entonces, todavía hay mucha confusión en base a este trastorno, aunque con farmacología y un equipo multidisciplinario, las personas son capaces de llevar una vida bastante funcional. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poquito de este trastorno. Vamos para la otra. En epidemiología de la esquizofrenia, tenemos que es uno de los trastornos psicóticos más frecuentes y graves. Presenta dificultades en las funciones ejecutivas. Existe una incidencia de 14 personas por cada 100.000 y es levemente más frecuente en hombres que en mujeres, siendo pues más grave cuando se presenta en los hombres. Entre las características de este trastorno tenemos que suele presentar puntuaciones más bajas en tareas neurocognitivas en comparación con controles a personas sanas. Esto pues es debido a lo que les mencionaba anteriormente, que presenta dificultad lo que es en las funciones ejecutivas. También pues aparentemente existe lo que es una disfunción, lo que es en la conectividad cerebral, mostrando redes neuronales de manera aleatoria, lo que conlleva pues a la explicación de los síntomas que presentan estas personas. Aquí tenemos los criterios diagnósticos del DSM-5 para poder diagnosticar el trastorno. Pues según el DSM-5, el sujeto, bueno, voy a resumir para no leer porque es bastante extenso también. El sujeto debe presentar durante al menos un mes 2 o más síntomas como alucinaciones, delirios, discurso desorganizado. Ya luego cuando nos vamos al criterio B, nos habla de lo que es el deterioro funcional, social,
laboral y personal. El criterio C ya dice que los síntomas pues deben ser continuos durante al menos 6 meses. Aquí es continuación de los criterios y entre las cosas importantes que debemos tomar en cuenta son que el cuadro de sintomatología que presenta el individuo no debe ser provocado por abuso de sustancias o medicamentos, entre otras cosas, ¿verdad? El tratamiento para este trastorno es un poquito complejo, es variable, requiere apoyo farmacológico y psicoterapéutico, precisa un abordaje biopsicosocial y en ocasiones es necesario ingresar a la persona u hospitalizarla involuntariamente cuando presente el cuadro, cuando presente los episodios más fuertes. A veces es necesario hacerlo de manera involuntaria. En el pronóstico del trastorno de la esquizofrenia, se requiere considerar la exclusión de otras afecciones que puedan dar lugar a psicosis, pero que no cumplan los criterios de ningún trastorno psicótico. Hay otros trastornos que incluyen el espectro de la esquizofrenia que tienen trastornos psicóticos como el trastorno delirante, el psicótico breve. Bueno, aquí está la lista. Cabe destacar que la esquizofrenia es una de las enfermedades que más tabú tienen todavía en la sociedad. No todo el mundo, a veces hay personas que cumplen con su tratamiento psicoterapéutico, farmacológico, todas las indicaciones y pueden llevar una vida bastante funcional. Y es tan tabú que en ocasiones son rechazados de los empleos. Aquí en la página pueden ver, en la diapositiva, pueden ver un link, hay un link en YouTube, que una chica que habla sobre la esquizofrenia. Ella dice, yo no soy un monstruo. Eh, Esto lo hago en base a psicoeducar tanto a la población como a las personas que padecen la enfermedad. Debemos, creo que como profesionales de la salud, como estar en el área de la salud, debemos encargarnos de psicoeducar tanto a la población como a las personas que la padecen. Debemos tener conocimiento de cómo funciona, qué alternativas tienen. Entonces, si los invito a ver el video, es muy cortito, pero bastante educativo. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bien, a modo de resumen, como no hablé de todos los trastornos, porque son varios y bastante amplios, coloqué este cuadrito. Como les explicaba, cada trastorno para ser diagnosticado necesita tomarse en cuenta lo que es la duración, la frecuencia, cuándo inició, los síntomas. Entonces, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, en la esquizofrenia, que debe tener un mínimo de 6 meses. En el trastorno esquizofreniforme tiene que ser mínimo un mes y mínimo menos de 6 meses. Entonces, este es un cuadro para resumir un poquito, ¿verdad? No lo explico porque también se me va a ir mucho tiempo. Vamos para la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el trastorno bipolar. Bien, el trastorno bipolar es un trastorno crónico y recurrente. Se caracteriza por las fluctuaciones patológicas en el estado de ánimo del individuo, incluyendo episodios depresivos, maníacos, hipomaníacos también, los cuales pues interfieren lo que es en el funcionamiento de la persona, afectando todo lo que es su entorno, su calidad de vida, y la persona experimenta
grandes problemas interpersonales, grandes problemas de salud, laborales, y esto les hace sentir o vivir como en una sensación de desesperanza. Presentan episodios maníacos. Recordemos que los episodios maníacos son estados de ánimos eufóricos bastante expansivos y en los cuales las personas suelen, cuando están en este estado, emprender proyectos laborales, realizar compras compulsivas. Si la persona tiene dinero, puede invertir todo en un negocio sin tomar en cuenta si le conviene o no le conviene, si le beneficia o no. Suelen vender carros, casas a precios extremadamente baratos. Entonces, pues es bastante complicado en este sentido. También presentan hipersexualidad cuando están en sus estados maníacos, sin tomar en cuenta los riesgos, y pueden presentar y alternarse lo que son con episodios depresivos, estados de ánimo de profunda tristeza, pueden presentar una profunda sensación de vacío, sentimientos de inutilidad, pérdida de interés, pueden presentar problemas de sueño también. Entonces, por lo que nos podemos dar cuenta aquí, es un trastorno bastante complejo. Y aquí está la familia bipolar. Trastorno bipolar tipo 1, bipolar tipo 2. Como ya lo dije anteriormente, la diferencia es en base al tiempo, frecuencia, inicio. Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias y medicamentos, y trastorno bipolar debido a afecciones médicas, trastorno bipolar relacionado eh, y especifica relacionado, el que está especificado y el que no está especificado. A ver. En citología encontramos factores biológicos y los factores genéticos, siendo, bueno, los factores biológicos, alteración, lo que es en el sistema de neurotransmisor, y en los genéticos, haber tenido un familiar de primer grado que padezca la patología. Esto sería ya por herencia. Epidemiológicamente, tenemos que, bueno, la incidencia del trastorno ha aumentado en los últimos años. En el caso, por ejemplo, del trastorno bipolar tipo 1, el aumento ha sido de 1.6%, y en el trastorno bipolar tipo 2 ha presentado un aumento de 1.57%. También encontramos que en el trastorno bipolar tipo 1, hombres y mujeres tienen el mismo porcentaje de incidencia para padecer la patología, mientras que en el trastorno bipolar tipo 2 se presenta ligeramente mayor en el caso de las mujeres. Tenemos que la edad de inicio de este trastorno se encuentra alrededor de entre los 16 y 20 años, y según pues, la Organización Mundial de la Salud, este trastorno se encuentra en el puesto número 6 de los trastornos mentales que más frecuentemente se encuentran. Lamentablemente, y según las estadísticas, nos dicen que el 69% de las personas reciben un diagnóstico inicial incorrecto. Bueno, tenemos, según el DSM-5, que entre los criterios para poder diagnosticar el trastorno bipolar está que esté presente o que se haya presentado un episodio maníaco y que cumpla con los criterios establecidos, y que antes o después del episodio maníaco
se presenten episodios hipomaníacos o depresión mayor. Bien, entre los otros criterios del DSM-5 tenemos que la persona debe presentar un estado anormal del estado de ánimo, persistente y elevado, que tenga logorrea, o sea, que hable más de lo normal, que tenga fuga de ideas, que disminución y en la necesidad de dormir, al punto de que la persona duerma 3 horas y sienta que ya descansó, bastante energía, bastante eléctricos, lo que van a presentar una actividad bastante dirigida, agitación psicomotora, este, se distraen fácilmente, aumento de la autoestima. Bueno, estas son algunas de las características que nos presenta el DSM-5 para poder diagnosticar este trastorno. Este es el bipolar tipo 1. Aquí pues igualmente hay que tener en cuenta a la hora de tomar en cuenta los criterios que los efectos, los síntomas no se le deben atribuir a que la persona haya consumido alguna sustancia o que sea por alguna afección médica. Este es el trastorno bipolar tipo 2. Aquí ya encontramos, los criterios son muy semejantes, pero varía lo que es la intensidad y lo que es el tiempo. Ya aquí nos está indicando, por ejemplo, que la persona presenta inquietud como rasgos, ya nos lo decía el bipolar tipo 1, pero aquí la persona puede contribuir, ya está en un estado hipomaníaco y puede presentar intentos de suicidio y puede consumir sustancias, aunque la persona en su estado estable, por así decirlo, no consuma nada, en este estado hipomaníaco sí puede que lo haga. Dice que debe presentar un episodio depresivo mayor y que debe durar al menos 2 semanas. Síntomas hipomaníacos periódicos, bueno, ahí están todas las indicaciones que debemos tener en cuenta a la hora de diagnosticar. El tratamiento para, para las personas con trastorno bipolar pues va a ser farmacológico, entre lo que se va a incluir antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo, como benzodiazepinas y cuestiones así. La psicoeducación va a ser bastante primordial para prevenir lo que son las recaídas, que el paciente tenga compromiso con su tratamiento. Este, el, Puede llevar también un historial de autorregistro. El autorregistro es bastante importante ya que él va a tomar conciencia de sus estados de ánimo. Es bastante interesante llevar esto. La recuperación es clínica y funcional. Entonces, bueno, aquí requiere bastante compromiso por parte del paciente como del el médico tratante. En el pronóstico tenemos que, bueno, que su inicio y siempre inician a una edad temprana, eh, suelen presentar un alto porcentaje de recaídas, este tipo de trastornos, y pues tiene una respuesta bastante rápida en lo que es en episodios maníacos, pero un poquito más lenta lo que es en el episodio depresivo. La remisión es más lenta. El pronóstico también es que las estadísticas dicen que las tasas de suicidio son más frecuentes en quienes no han recibido tratamiento. Entonces, bueno, hay que psicoeducar para prevenir lo que es el suicidio, que lo estamos viendo como epidemia ya en nuestra sociedad. Entonces, estas son algunas de las causas también. A ver, tenemos el trastorno depresivo. Los trastornos depresivos
se encuentran entre los trastornos más frecuentes que se pueden encontrar en la práctica clínica, en la práctica médica, por lo que son en este tipo de trastornos, es el tipo de trastornos por el que las personas generalmente solicitan ayuda, acuden bien sea a profesionales de la salud mental o generalmente asisten a médicos generales, como suelen presentar síntomas a veces fisiológicos, suelen acudir a lo que es medicina general. Esta alta incidencia de este tipo de trastorno nos puede ayudar a hacernos lo que es una idea de la gran cantidad de individuos que sufre esta patología, así como de las importantes disfunciones que se derivan de ellas. De hecho, saben que la depresión constituye lo que es la principal causa de muerte por suicidio, estimándose que el riesgo de suicidio es de al menos 30 veces superior para las personas que sufren este trastorno de estado de ánimo que para la población general. Y esto, pues debido a la presencia de un ánimo triste, suelen tener sensación de vacío, pueden sentirse irritables, se acompañan de cambios cognitivos y somáticos que afectan, bueno, significativamente lo que es la funcionalidad del individuo. Entonces, bueno, esta es una de las causas de mayor suicidio, el trastorno depresivo. En algunos países es motivo de baja laboral y los índices son bastante altos, de verdad que sí. Y pues aquí tenemos la familia de los trastornos depresivos, entre los que encontramos el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente, conocido como distimia, el trastorno disfórico premenstrual y pues los trastornos inducidos por sustancias o medicación, los especificados y no los especificados, los no especificados. En citología tenemos causas genéticas y bioquímicas. En la genética decimos que está responsable del 50% de su padecimiento, ya que este es heredable y si es un familiar de primero o segundo grado, con mayor razón. En la parte bioquímica, se dice que existen bajos niveles de dopamina y noradrenalina, así como bajos niveles de serotonina. En la epidemiología encontramos que esta depresión, este trastorno depresivo es uno de los trastornos psicopatológicos más frecuentes que vamos a encontrar. Existe una proporción de 1:2 entre hombres y mujeres. Existe un mayor riesgo a padecerla en edades entre 25 y 45 años, iniciando alrededor de los 35 años. Si la persona pues no se trata, puede volverse crónica y bueno, ahí se va complicando el asunto. Ok, ahora vamos a hablar del trastorno depresivo mayor. Como criterio principal tenemos que debe existir la presencia de un estado de ánimo triste y deprimido por al menos 2 semanas y una pérdida del interés o placer en casi o en todas o casi todas las actividades que solía disfrutar. Que la sintomatología presente malestar clínicamente y que los síntomas no responden a efectos fisiológicos directos de una sustancia, medicamento o enfermedad médica. Estoy tratando de reducir bastante lo que son la explicación de cada trastorno, porque de verdad explicarlo es algo bastante amplio, por cada una nos llevaríamos un montón de tiempo. Entonces estamos explicando así como un poquito lo más básico para dar a entender cómo es su afectación en cada individuo y en nuestra sociedad, ¿verdad?
Bien, aquí están los criterios que nos dicen que la persona debe tener un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día o casi todos los días, que presente pérdida significativa de peso, que presente insomnio, hipersomnia, es decir, que no duerma o que duerma mucho, fatiga, falta de energía, menor capacidad para concentrarse, para pensar, que tenga sentimiento de desvalorización, pensamientos recurrentes de muerte, ideas suicidas, así entre otras cosas, ¿verdad? Aquí tenemos el trastorno depresivo persistente, conocido como lo que es distimia. La distimia, diferente de la depresión, el trastorno depresivo mayor, es más leve, ¿verdad? El trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo, es bastante notorio ante terceros, ante las personas que están alrededor. En la distimia, la persona puede pasar desapercibida como una persona normal, en sus hábitos normales, porque sus síntomas son más leves, aunque su intensidad es más leve, aunque son a más largo plazo. La persona puede presentar que en vez de presentar tristeza, se presente como una persona irritable. Entonces, bueno, al ser irritable, la gente no dice, ay, oye, estás deprimida. No, estás de mal genio, es lo que suelen decir, ¿verdad? Pero es uno de los criterios que presentan. Se requiere que, para que entre los criterios de este trastorno, se requiere que la persona no haya estado libre de los síntomas durante al menos 2 meses y que se haya manifestado durante al menos 2 años seguidos. Bueno, que presente un estado de ánimo depresivo persistente la mayor parte del día o casi todos los días, aunque de menor gravedad que el trastorno depresivo mayor. Esa es una de las diferencias. Por eso es que es importante, vuelvo y lo digo, la intensidad, la frecuencia, la duración, para saber cuáles son los trastornos que puede estar padeciendo la persona. Bueno, aquí está, como lo decía, puede presentar también insomnio o hipersomnia, que no duerma nada o que duerma mucho, puede presentar baja autoestima. Si nos damos cuenta, son casi que los mismos para el trastorno depresivo, dificultades para concentrarse, tomar decisiones, sentimiento de desesperanza, lo único que son más leves, ¿verdad? Son más leves, suelen pasar desapercibidos, no afectan tanto lo que es la funcionalidad y la vida cotidiana del individuo como lo hacen los otros trastornos. Bueno, aquí tiene otra serie de requisitos que se deben cumplir. Hay que tomar en cuenta, creo que no lo he dicho, en niños hay algunos trastornos que cambian lo que son los tiempos. Por ejemplo, aquí en distimia dice que el individuo debe padecer esto durante un periodo de 2 años. En el caso de niños y adolescentes se reduce a 1 año. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta también. En el tratamiento para trastornos depresivos, en la intervención encontramos intervención farmacológica con antidepresivos, intervención psicoterapéutica. La terapia cognitivo-conductual ha sido una de las terapias que ha demostrado mayor eficacia en este tratamiento. También está la racional emotiva, la TREP. Está llevar un autorregistro de tiempo, sueño, actividades, emociones que tenga la persona, y se le pueden aplicar una serie de baterías como la escala de Hamilton o el inventario de Webb. Y obviamente pues llevar pautas de la vida diaria. Este es bastante conductual este tratamiento. Además, también se recomienda en ocasiones, bueno, casi siempre el realizar actividades como el mindfulness para lo que es la relajación y todas estas cosas.
Bueno, en el pronóstico tenemos que la recuperación se puede dar alrededor de un año. El 15% se vuelve crónico, en caso de no tratarse, se puede volver crónico y se suele agravar más en mujeres, primero porque no asisten, no se tratan, otras porque están avanzadas de edad, no buscan ayuda, entonces el trastorno suele complicarse. Bueno, aquí tenemos el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad son conductas recurrentes en formas de preocupaciones y miedos intensos. Suelen ser excesivos y persistentes. Con frecuencia, eh, en los trastornos de ansiedad se dan lo que son episodios repetidos de sentimientos repentinos, de ansiedad intensa, o miedo o terror que alcanza su máximo en cuestión de minutos, es lo que comúnmente conocemos nosotros como que tuvo un ataque de pánico. Aquí tengo la presentación de lo que es miedo y lo que es la ansiedad. El miedo, bueno, sabemos que cuando nosotros como seres humanos, incluso los animales, nos presentamos ante una situación de peligro, nuestro cuerpo se prepara, bien sea para luchar o bien sea para huir. Entonces por eso vemos que nuestras manos se sudan, que nuestro corazón se acelera, que bueno, todo nuestro sistema se coloca en función a si tengo que correr, toda mi energía va a ir a correr. Entonces, bueno, el miedo pues es una respuesta emocional ante una amenaza que puede ser inminentemente para la persona real o imaginaria. Para la persona, si es imaginaria, su cuerpo la vive como real. Tiene una activación automática necesaria para la huida o defensa y de pensamientos de peligro. Bueno, lo que yo dije. Los Nuestro cuerpo se prepara para luchar o para huir. Entonces, por eso es que vemos que en la ansiedad se presentan síntomas físicos reales. Ahora, la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad ya es una respuesta anticipada ante una amenaza futura. Es algo que no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero me estoy anticipando ante lo que pueda ocurrir. Entonces todo esto prepara mi cuerpo, mi cortisol sube y entonces hay tensión muscular, hay conductas evitativas, cautelosas. ¿Qué pasa? Todos los seres humanos pasamos por miedo, por ansiedad, en situaciones de peligro donde nuestro cortisol sube, pero inmediatamente lo normal es que cuando pase el episodio, yo vuelva a la calma, ¿verdad? ¿Qué pasa con la persona que tiene el trastorno? Esto queda de manera recurrente, persistente, se alarga el tiempo. Entonces aquí es donde el cuerpo comienza a sobretrabajar, la mente comienza a darle, a rumiar, darle vueltas al asunto. Entonces, bueno, aquí es donde nos comenzamos a complicar con este asunto. Bien, como característica general, tenemos que los trastornos de la ansiedad son una de las categorías más amplias que podemos encontrar en los manuales diagnósticos y que junto con los trastornos depresivos es una de las familias diagnósticas más utilizadas en la práctica clínica. También es uno de los trastornos que se desarrollan desde la infancia y que pueden persistir a lo largo del tiempo sin una intervención adecuada. Hay personas que durante toda su vida, incluso desde su infancia, han padecido un trastorno, igualmente nunca piden ayuda, pero bueno, así viven. A ver, vamos a la siguiente. Y aquí está toda la familia del trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, agorafobia, trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada,
eh, bueno, toda toda esta variedad que vemos aquí, bastante amplia, ¿verdad? En su etiología tenemos que las causas del trastorno de ansiedad pues todavía no están muy claros, aunque se le atribuyen a factores tanto psiquiátricos como clínicos. Muchas personas que desarrollan lo que es la crisis de identidad y que hayan antecedentes identificables que las desencadene. O sea, no tiene antecedentes familiares, tiene un ambiente bien, igualmente pues se les presenta el trastorno. También está que la ansiedad puede ser una respuesta a factores estresantes ambientales como la finalización de una relación importante, que la persona haya vivido un momento estresante, como, como poner en peligro su vida o algo, entonces, bueno, ahí se empieza a desarrollar el trastorno. Es una de las causas. Epidemiológicamente encontramos que la depresión es de las enfermedades más frecuentes en todo el mundo, donde se estima que aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión y cada día la cifra va en aumento debido pues en este momento pues al, al, al caso pandemia que están viviendo más de uno, que se han visto afectados laboralmente, familiarmente y bueno, la parte de la tolerancia a la frustración, resiliencia y todo esto pues no está bien desarrollada y se suele presentar este trastorno. Eh, la depresión es muy distinta, tenemos que aquí hacer la diferencia. Todos en nuestra vida pasamos por momentos de estrés, por crisis económicas, familiares, de cualquier donde nuestro estado de ánimo se va a ver comprometido. Pero este es muy diferente, la persona que sufre trastorno de ansiedad, es muy diferente la forma de afrontarlo a como lo afronta una persona en su vida cotidiana. La persona resuelve, utiliza su resiliencia y sigue adelante. Mientras que la persona con trastorno de ansiedad suele ser más recurrente en este sentimiento. La persona que padece este trastorno puede padecer un gran sufrimiento en lo cual se puede ver afectada su vida laboral, su vida familiar, su vida académica. En la mayoría de los casos lleva al suicidio. Entonces es bastante seria esta enfermedad. Entre los criterios tenemos que a la persona se le va a dificultar controlar la preocupación. Usualmente le decimos a una persona que presenta ansiedad, cálmate, tómate la vida con calma, relájate, pero es algo que no está en su control. Es algo que verdaderamente tienen que trabajar con la ayuda de un especialista. Se fatigan fácilmente, presentan problemas de sueño, sueños insatisfactorios, se alcanzan a dormir. Eh, los síntomas pueden llegar a ser físicos, causando malestares clínicamente significativos. Presentan inquietud o sensación de estar atrapados o lo que llamamos con los nervios de punta. En el a ver, en su tratamiento encontramos el uso farmacológico eh, con ansiolíticos, podemos en la terapia cognitivo-conductual, como lo dije, la 3, la racional emotiva conductual. Eh, en algunos casos, dependiendo de qué familia de trastorno de ansiedad sea, puede incluirse terapia de exposición para que la persona pueda afrontar sus miedos. Lo que le dije, bueno,
en la farmacología puede incluir medicamentos como antidepresivos o trastornos contra la ansiedad. En el pronóstico para el trastorno de ansiedad tenemos que es importante que el profesional determine si existe otro trastorno mental. eh, bueno, aquí se habla que varios autores dicen que no han llegado al acuerdo del por qué es lo que determina esto. Muchos dicen que esto es físico, otros dicen que es psicológico, el que va al médico dice no, esto es médico, el que va al psicólogo dice esto es psicológico, pero en realidad esto es una fusión de todo. Es una fusión psique-cerebro-órgano donde el impacto emocional va a tener un impacto sobre un área de mi cerebro y eso va a afectar algún órgano de mi cuerpo. Entonces, todo debe trabajar en conjunto, ¿verdad? Eh, se debe realizar, como en todos los trastornos, debe realizarse la exploración física, estudios paraclínicos, que intervengan equipos multidisciplinarios para poder darle un buen pronóstico a lo que es el trastorno de la persona. Bueno, aquí tenemos el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, a ver, las personas que padecen el trastorno obsesivo compulsivo suelen ser personas muy disciplinadas, suelen tener una imperiosa necesidad para el orden, se adhieren fuertemente a las normas y a los reglamentos. Ellas se caracterizan por ser rígidas, perfeccionistas, rumiadoras. Rumiadoras es que le dan vueltas y vueltas a un pensamiento. Suelen ser moralistas, son avaros, acumulan con vista a catástrofes, son tercos, presentan incapacidad para tirar objetos, eh, incluso objetos gastados que no sirven, ¿no? Y que a veces son inútiles y que no tienen ningún valor sentimental. Entonces, bueno, ¿en qué se basan estas personas? En obsesiones y compulsiones. ¿Cuál es la obsesión? La obsesión son pensamientos o imágenes donde yo fijo mi pensamiento en algo. Mi pensamiento, mi imagen es recurrente y está en eso. Mientras que la compulsión me lleva a repetir una conducta una y otra vez. Entonces, por eso es que es obsesivo compulsivo. Me fijo en el pensamiento y lo repito y lo repito y lo repito. Entonces, de esto va el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a hablar un poquito más de él. Como característica general, tenemos que a ver, estas personas al ser obsesivos, al ser compulsivos, tienden a realizar rituales que les llevan en ocasiones más de una hora. Suelen bañarse, a la hora de bañarse suelen durar más de una hora, lavarse las manos, también es su ritual, que en circulito, que bueno, tienen bastante ritual, pero esto les genera un nivel de angustia y deterioro funcional en su vida cotidiana. Esto les cohíbe y les da mucha restricción lo que es en la vida social, en la vida afectiva, en su vida laboral, en su vida familiar. Sufren terror, tienen un miedo tremendo a sufrir algún daño, a sufrir algún contratiempo, eh, se preocupan demasiado y pues esto los hace tener rituales que son bastante estrictos, que son bastante excesivos, que son muy persistentes. Ellos mismos se agotan, se cansan, pero tienen que hacerlo. Es algo que no pueden controlar. Bueno, vamos a, ¿qué dice aquí? Deterioro, consideración. Bueno, y la otra diapositiva.
Bien, aquí tenemos como los diferentes estadios donde se puede presentar la obsesión y la compulsión. Entre esos está de contaminación, de prevención, de acumulación, de religión, de sexo, de orden y organización, que es el que la gente comúnmente conoce, que es que las personas tienen que ordenar las cosas por orden de tamaño, por colores, si es por color, el color que sea gradual, que todo esté simétricamente ordenado. Bueno, es lo que comúnmente conocemos, pero esta es solamente un área, que es el de orden y organización. Está el de agresividad, que son aquellos que sienten temor a hacer daños, tanto a sí mismo como a otros. También está el de religión, que mantienen un miedo como a tener incluso pensamientos blasfemos de cualquier cosa. Ellos, esta es la parte moralista que yo les decía, que son moralistas, que, bueno, esto los lleva a tener constancia, eh, eh, tomar siempre el mismo camino para el trabajo, para la casa, para donde quiera que vayan, cruzar en la misma esquina, todo milimétricamente cuadrado y tienen su porqué y todo el asunto. Bueno, estos son algunos de los motivos. No me voy a extender mucho en él porque todavía nos faltan algunos trastornos. Bueno, en su etiología encontramos factores biológicos, genéticos, neurobiológicos y neuroanatómicos. Epidemiológicamente encontramos factores como los temperamentales, lo que quiere decir que pueden presentar mayor emotividad negativa e inhibición del comportamiento en la infancia. Desde la infancia ya podemos ver rasgos de estas personas. No quiere decir que si un niño es muy ordenadito, no, pero sí pueden verse rasgos. Están los factores ambientales, que son aquellos que son factores detonantes, por así decirlo, cuando hay acontecimientos estresantes que vive la persona. Entonces, bueno, está el genético, que es cuando hay una predisposición por algún familiar, ya por herencia o por imitación, la persona padece el trastorno. Aquí, pues bueno, presentamos los criterios. Y si diferencian el criterio A, habla sobre las obsesiones, que es sobre los pensamientos, que es el objetivo, que mantienen fijo, aunque el sujeto intenta ignorarlos, no puede hacerlo. Tiene que realizar la compulsión. Y la compulsión, pues, es el comportamiento que tiene que hacer, bien sea lavarse las manos, alinear las cosas, lo que sea que en el punto que se refiera la compulsión. Entre los criterios están, bueno, lo que decía, les decía hace rato, que la persona, eh, los rituales que realizan les quitan demasiado tiempo. Tienen que, son casi 15, 20 minutos lavándose las manos, para ducharse, darse un baño, duran casi una hora, incluso más. Eh, Está también que las alteraciones no se explican eh, si la persona tiene otro trastorno mental. Entonces, bueno, aquí están los criterios para tomar en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. En el tratamiento tenemos la psicoeducación, tenemos el compromiso de la persona, tenemos la intervención farmacológica con antidepresivos y también es muy eficaz lo que es la terapia cognitivo-conductual, la TREP también, técnicas de regulación de ansiedad como el mindfulness, llevar un autorregistro, estrategias de relajación, bueno, ya lo dije como el mindfulness, realizar juegos de rol, terapia de exposición, también son bastante importantes en el tratamiento. Esto pues obviamente gradualmente y cada
paciente, se toma su tiempo para su avance. En su pronóstico tenemos que la sintomatología puede ser gradual, pero puede ser aguda también. Tiene de prevalencia su inicio en la infancia o adolescencia y puede resultar ser un trastorno obsesivo compulsivo de por vida. Sin embargo, el 40% de los casos logra su remisión en la edad adulta cuando ya toman conciencia y buscan la ayuda terapéutica. La edad media es a los 19 años, aunque el 25% de los casos inicia a los 14. El inicio se da en edades, en los varones se da hacia edades más tempranas que en mujeres y si no se trata, su curso suele ser crónico con tasas de remisión muy bajas y obviamente pues la vida funcional del individuo se ve afectada porque al tener este tipo de convulsión, si es por Gémenes, va a tener miedo a salir, va a tener miedo a relacionarse, va a afectar la familia, va a afectar su trabajo, va a afectar toda su área. Entonces, la persona pues va a tener un gran sufrimiento y funcionalmente pues casi que va a estar aislado. Bien, aquí tenemos los trastornos relacionados con traumas. Los trastornos relacionados con traumas son síntomas que aparecen en el individuo como consecuencia de una exposición a estresores traumáticos, bien sea de la vida cotidiana, bien sea un desastre natural como una guerra, bien sea una inundación, un terremoto, cuestiones como un accidente de carro, como que vio morir a una persona o sin querer la mató, situaciones que son bastante estresantes para la persona. Estas situaciones la persona la vive o las constituye como una amenaza vital y de grave riesgo para su integridad física. Lo podemos encontrar en las personas que fueron víctimas o padecieron algún intento de abuso sexual, atracos, cuestiones así. Percepción subjetiva de miedo intenso e incapacidad personal para afrontar el acontecimiento. El trastorno relacionado con traumas tiene un alto riesgo de suicidio también y presenta un alto deterioro en el funcionamiento de la persona. En la etiología tenemos tres fases, ¿no? El factor pretraumático que habla en que se pudo presentar problemas de infancia, niños que sufrieron violencia de niños, de la infancia, traen algún trauma, fueron asustados con algún animal, bueno, es un factor emocional que viene desde la infancia. El ambiental es desde la parte socioeconómica, la genética, se dice que el sexo femenino tiene mayor predisposición a padecer el trauma. En los factores peritraumáticos encontramos gravedad, peligro vital percibido. Esto lo vemos en policías, militares, eh, personas de alto riesgo que están en primera línea de cuestiones así. Y factores postraumáticos, exposición a recuerdos molestos. Aquí a modo de resumir porque todavía me faltan algunos. Bien, epidemiológicamente podemos decir que entre los factores de riesgo se encuentran los militares, policías, bomberos, personal médico, que son quienes se encuentran en su trabajo, los expone diariamente a peligros. Se estima que el 1,8% de la población presenta este trastorno.
diariamente cualquier persona puede padecer este trastorno, ya que vivimos en un ambiente estresante. Hoy en día vivimos como un estilo de vida bastante agitado, ¿verdad? Donde todo es para allá, todo es para ayer. Entonces, donde el jefe mete presión, donde tengo trabajo, donde la casa, la familia, un montón de cosas. Entonces, este estrés puede causar este tipo de traumas. Bueno, aquí tenemos los criterios diagnósticos. Entre los más importantes son que la persona tenga flashbacks, que de repente le vengan las ideas, los recuerdos, que tenga sueños recurrentes y angustiosos sobre el evento, que haya tenido una experiencia directa al suceso traumático, experimentar exposiciones repetidas o de extrema aversión a detalles del acontecimiento. Bueno, que la persona haya estado expuesta a amenazas de muerte, peligro, daño, cualquiera de estas que esté asociada con la integridad física de la persona. Bueno, aquí están otras directrices que nos dicen qué es lo que tenemos que tomar en cuenta. No las voy a leer porque son varias, pero ahí está. Bien, aquí hay más criterios, entre los que están que la persona presente un comportamiento irritable, enojado o agresivo, esté en hipervigilancia, respuestas de sobresalto exagerada, presente dificultades para concentrarse, dificultades de sueño, que presente alteraciones que le provoquen malestar clínico significativo, entre otros factores que, bueno, aquí están. En el tratamiento tenemos la farmacología con ansiolíticos y antidepresivos, psicoterapia, igual, terapia de aceptación y compromiso, terapia de exposición, técnicas de relajación como el mindfulness, bueno, terapias cognitivas, la 3 buena para cuestión de distorsiones cognitivas y todo esto. En el pronóstico podemos decir que los síntomas inician generalmente 3 meses después del trauma. 3 meses después del trauma, se dice que en las personas mayores se presenta un mayor índice de deterioro físico, cognitivo y se puede presentar aislamiento también. Bien, aquí tenemos lo que es el trastorno disociativo. El trastorno disociativo hace referencia a todas aquellas alteraciones psicopatológicas que conllevan a fallos lo que es en la memoria, la conciencia, la identidad, la percepción, la emoción, la representación corporal, el control motor y el comportamiento. Bueno, en este trastorno, el DSM-5 nos reseña 3 categorías en el trastorno de identidad disociativo. Tenemos el trastorno por amnesia disociativa, la despersonalización, la desrealización y la identidad disociativa. En la etiología tenemos que las experiencias disociativas han sido asociadas a diferentes variables explicativas, aunque la mayoría de ellas están relacionadas con impactos emocionales o con experiencias que son traumáticas a edad temprana. En primer lugar tenemos el apego desorganizado. Aquí, a ver, la función más importante que cumple la relación de apego entre los padres y el niño está relacionada con la respuesta a situaciones de estrés o de peligro. Podemos ver que ante una situación peligrosa para un niño, el niño va a acudir a
a su papá, a su figura de apego, a su cuidador, para sentirse seguro. Ahora, ¿qué pasa? Si el padre, si esta figura de apego no está o no lo apoya, bien sea a través de negligencia emocional o comportamientos verbales negativos como maltrato emocional, o si reciben maltrato físico o abuso sexual, el niño se va a encontrar en una situación compleja, ya que las personas que son las responsables o que deberían cuidarlos son quienes le producen la fuente de estrés o de peligro. Y esto pues es lo que puede llevar a un trastorno disociativo. En el punto número 2, el trauma como causa. Aquí hay muchos autores que establecen lo que es una estrecha conexión entre lo que es la disociación y el concepto de trauma. Dicen que los trastornos disociativos de la identidad y la fuga o la amnesia disociativa actuarían en este caso como a modo de defensa ante cualquier acontecimiento traumático. ¿Esto qué quiere decir? Esto trataría, por lo tanto, mecanismos psicológicos de defensa en los que se inhiben el conocimiento consciente de recuerdos, sentimientos, percepciones que están asociados a experiencias muy dolorosas. Esto lo podemos ver en catástrofes, tragedias. De hecho, podemos ver en YouTube, podemos encontrar testimonios. Por ejemplo, está el testimonio de una mujer, no se me olvidó el nombre en este momento, que fue violada desde bebé por su padre. Y ella desarrolló, se dice que es una de las mujeres que más personalidades tiene, que tiene más personalidades, porque esta personalidad es conocida como la personalidad múltiple. Entonces, de hecho, ella fue a juicio y le permitieron en cada una de sus personalidades testificar. Entonces, por eso estos autores dicen que este trastorno disociativo puede ser por causa de mecanismo de defensa. En el punto número 3 tenemos lo que se llama la disgregación del self ante el estrés. Esto habla del proceso de disociación, que el proceso de disociación sería un intento por preservar de alguna manera, de alguna forma de control y seguridad ante un estrés desbordante, aunque a su vez se produzca una pérdida de control de determinadas funciones psicológicas o físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que asimismo se construye el sentido de uno mismo, lo que ellos llaman el self, o el sentido de una continuidad personal. Es como parecido al trauma como causa. Por causa de esto, yo me construyo un sentido de mí mismo y este sentido le da una continuidad personal que me permite tener el control. Esto es lo que habla como esta teoría. Y el cuarto punto nos habla de lo que es la desconexión cerebral. Esta parte nos dice que la disociación sería el resultado de una falta de conexión entre diferentes partes de la conciencia o de la memoria que dan lugar a un estado de conciencia diferente a la normal. Eso es lo que bueno, nos dice el autor, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de lo que es la despersonalización y la desrealización. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La despersonalización es la persona se ve desde afuera. Me veo me veo de afuera como si fuera otra persona. Me veo como una persona extraña. Y la desrealización ya tiene más que ver con lo que es mi entorno. Mi entorno es el que es extraño. Son sensaciones en grado menor y se dice
que podemos padecer de eso en algún momento de nuestra vida, sin que esto afecte pues nuestra funcionalidad, ¿no? Sin llegar, sin llegar a ser un grado patológico. En la epidemiología encontramos que los síntomas pues ocurren a personas normales, lo que llamamos normales, pero que se viven que tienen exposición a niveles de estrés frecuentes. Se estima que entre el 6 al 10% de la población general experimenta episodios de disociación secundaria cuando presentan algún tipo de abuso. Aquí tenemos los criterios diagnósticos, entre lo que nos dicen que la alteración no es atribuible, si no es parte de una práctica cultural o religiosa. Si la persona se disocia, no es porque tiene nada que ver con su religión ni nada, que provoque síntomas o malestares clínicamente significativos, entre otras cosas. En el tratamiento tenemos que es necesario, requiere psicoterapia y esta es bastante compleja. Se requiere a veces de 1 o 2 sesiones de psicoterapia a la semana durante al menos 3 o 6 años. Es bastante fuerte este tratamiento. El tratamiento puede aliviar algunos síntomas específicos, pero no tiene efectos sobre el trastorno en sí mismo. Los trastornos disociativos pueden ir y venir. Y bueno, entre esas cosas, ahí está. Bien, tenemos que en el pronóstico algunos síntomas, pues bueno, pueden ir y venir de manera espontánea, pero no, esto no se resuelve por sí solo. Se menciona un pronóstico favorable para pacientes en al menos en los próximos 5 años de terapia. El 50 al 90% de los pacientes se han recuperado antes de salir al hospital. Los pronósticos a largo plazo es menos favorables, de 20 a 25%, muestran síntomas de conversión en el primer año, desarrollando otras formas de somatización. Ahora tenemos el trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Podemos ver que el trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados es el nombre de un grupo de afecciones en el que el dolor físico y los síntomas que siente una persona están relacionados con factores psicológicos. Son estas personas las que llamamos hipocondríacas, ¿verdad? Agarro y veo que a una persona le duele la cabeza, a mí también me duele la cabeza, entonces me voy a un buscador y sale que tengo cáncer y entro en crisis. Y estoy todo el tiempo asistiendo al médico, al médico, al médico, al médico. Estos síntomas no se asocian a ninguna causa física, pero las personas que los padecen, sus síntomas son muy reales, aunque cuando se realizan las pruebas médicas todo sale muy bien. Estas son las personas con el trastorno somático. Y aquí pues tenemos la familia de síntomas somáticos. Tenemos trastorno por somatización, trastorno ansioso por enfermedad, lo que antiguamente se llamaba hipocondría, trastorno de conversión, que es el trastorno de síntoma neurológico funcional, factores psicológicos que afectan condición médica, el trastorno facticio y el trastorno de síntomas somático no especificado. En la etiología, bueno, no se sabe exactamente por qué aparecen los síntomas del trastorno. En algunos casos podría haber problemas se dice que puede ser causa de impulsos nerviosos que envían señales de dolor y presión a otras y otras sensaciones que son desagradables en la parte del cerebro. Se sabe que el dolor y los problemas causados por los síntomas somáticos
Y los trastornos relacionados son reales, no son imaginarios. O sea, si la persona le dice, me duele, realmente le duele, aunque los exámenes digan que está bien, aunque en realidad físicamente el signo no se mire nada, el dolor que siente la persona es real. La otra, esto no quiere pasar. En la parte epidemiológica encontramos que desde hace décadas algunas teorías tratan de ofrecer una explicación general y que sea válida para cualquier tipo de alteración somática, porque se está evidenciando cada vez más que las variables psicosociales pueden modificar de manera importante la función inmunológica y los trastornos somáticos suelen tener en su mayoría causa desconocida, aunque están muy relacionados con los aspectos psicológicos. Entre los criterios para padecer estos síntomas están que sienta dolor y fatiga, que son angustiantes y que le trae problemas en su vida diaria, que los pensamientos sean excesivos y constantes sobre la gravedad de los síntomas y que los continúe teniendo síntomas que preocupan durante al menos 6 meses, a pesar de que los síntomas varíen. En el tratamiento encontramos la farmacología con antidepresivos que pueden ayudar a reducir los síntomas relacionados con la depresión y el dolor que suelen aparecer por los síntomas que padecen. Está la psicoterapia, aprender a reducir el estrés con terapias como mindfulness, reducir la preocupación de los síntomas, aprender a lidiar con los síntomas, bueno, todas estas cosas que las va a aprender obviamente en psicoterapia. Bien, en el pronóstico, el curso es a menudo crónico con ligeras variaciones según los trastornos. El paciente que padece este trastorno difícilmente estará sin síntomas, pero bueno, con la relajación terapéutica y la psicoterapia podrá tener un mejor funcionamiento psicosocial. Bueno, a ver qué más hay por aquí. Bien, esta fue mi exposición el día de hoy sobre los trastornos mentales. Vimos algunos, traté de compartirlo lo más que pude porque son de verdad bastante amplios de estudiar cada uno. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que te haya ayudado el video. Nos vemos en la próxima. Feliz semana. Hasta luego.